Hoy tenemos aquí a Yorgos Ioannidis, Sí, que ha sido empresario fundador del primer restaurante crudivegano gourmet de toda Europa, efectivamente, así Stella es. Marinera. Pero resulta que también es experto en adicciones. Y vamos a hablar de ese tema hoy, porque me parece tan clave hoy día darnos cuenta de cómo utilizamos las herramientas que hay en el día a día de cada uno, hasta qué punto, ¿no? Es como cuando hablamos de soy una persona responsable, sí, pero a lo mejor el hiperresponsable ya se está pasando y ya es dañino. Entonces, nos pasa con muchísimas cosas que se pueden convertir en adicciones o no, según cómo lo utilicemos. Bienvenido, Yorgos. Pues muy feliz de estar aquí contigo, una vez Igualmente, más. una vez más, como siempre, disfrutando de tu Un sabiduría. placer siempre. Pues yo quería lo primero preguntarle a Yorgos Sí. por qué sabe tanto de adicciones. Porque me di cuenta que yo era adicto de cosas que no sabía que podía estar adicto. Ujú, Pues comida, pues comida ultraprocesada, hasta el sedentarismo ujú, es una adicción. ujú. Entonces, Hábitos, ¿no? sí, hábitos. Eh, el tabaco, cuando fumaba pensaba que era un hábito, al final no, es una adicción. Ujú, Ya ujú, sabes, entonces quieres aprender para que tú seas, para que estés preparado ujú. para luchar contra esta adicción. Es la ¿Sabes? llave de la libertad, el conocimiento y luego pues actuar en base a él, porque Exacto. obviamente el conocimiento no cambia el comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir, o defíneme tú por favor, Sí. ¿qué significa adicción? Adicción es como, podríamos decir, cuando algo, una actividad o una sustancia te altera tu estado de ánimo, Ujú, ¿no? Y tú te sientes incapaz de pasar página, de cambiar esto. O sea, te sientes como, ¿cómo podríamos decir? Como que alguien te está obligando a hacer algo que tú sabes que no está bien para ti, pero sin embargo lo haces. ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, no lo puedes controlar, ¿no? No, no se puede controlar. Esa es la cosa. Y esa es allí que luego lo podemos hablar si quieres más, eh, una forma más extensa. Allí entra la fuerza de voluntad. Que mucha gente piensa, por ejemplo, que la fuerza de voluntad es fundamental para una adicción, pero no. Ujú, Suele ser otra parte del problema. O podemos decir la otra cara de la moneda, de la misma moneda. Por un lado está la adicción, que es, de una manera nos vamos anestesiando, ¿sabes? ujú, Con una actividad, con una sustancia, ujú, que es una solución rápida, porque vivimos en un mundo de soluciones rápidas, ujú. y resulta que la otra cara de la moneda es la fuerza de voluntad. Entonces dices, vale, pues esto ahora me siento mal, me drogo, como, bebo, juego, Compro así, compro, exactamente. Y luego, pues, la fuerza de voluntad porque dices que es la otra cara. porque, pues esto lo que tengo es un problema, porque estoy gordo, porque bebo mucho, amplío la fuerza de voluntad y me lo quito. Y ya está. ¿Y funciona? No, ¿Por allí qué? está. Interesante, ¿por qué? No funciona porque además es un problema pensar que alguien puede funcionar esto, porque primero porque tienes que darte cuenta que si fuera cuestión de fuerza de voluntad, pues no habría fumadores, no habría gente que bebe mucho, no habría la ludopatía, porque bueno, Sí, o simplemente gente que se queda en la cama cuando suena el despertador, ¿no? exactamente, Porque dices, bueno, pues si hay exactamente, fuerza de voluntad, la utilizo y me levanto. exacto. Pero, ¿qué le pasa a la fuerza de voluntad? ¿No se mantiene, no se puede sostener o...? La fuerza de voluntad es muy útil cuando realmente quieres hacer eh, un programa de hábitos, micro hábitos, y luego para otras cosas en tu vida diaria, pero para una adicción que es un problema multifactorial y muy complejo, la fuerza de voluntad no vale para nada,
para decirlo de una manera más simple o ujú. simplista. Vale, Eh, porque voy a un mira, poco reconducir, sí, porque estamos hablando para diferenciar entre lo que es un hábito y lo que es una adicción, ujú. ponme ejemplos de adicciones. Por ejemplo, adicción puede ser las apuestas, el alcohol, el tabaco. ¿Cuándo se considera adicción? Porque una persona Sí, puede beber alcohol mm, y ser una adicción o no. ¿Y cómo lo sabes cuándo es una adicción y cuándo no? una persona adicta es cuando pues, bebe y no puede parar de beber. Ujú, Porque mucha gente dice es que yo lo controlo o no bebo todos los días, pero luego cuando empieza a beber no puede parar. vale. Puedes estar un mes sin beber alcohol, Ujú, ujú, pero cuando empiezas a beber ujú, y ya no puedes parar y hasta que te quedas, o sea, te quedas frito literalmente, ujú, entonces eso es adicción. No es adicción el que bebe todos los días o el que fuma todos los días o el que come, hace, ¿cómo decimos? El binging en inglés, sí, el, compulsivamente. compulsivamente, exacto. Una persona puede estar, por ejemplo, dice, ay, yo he ayunado 18 horas, qué maravilla. Y luego cuando empieza a comer, pues no puede parar. No puede parar. Y entonces, si esto lo ponemos como otro ejemplo, por ejemplo, las compras online, Sí, ¿no? Además es que hay plataformas que están diseñadas para que, porque yo creo que mezclan un poco como factores del juego. ujú, Por ejemplo, Temu. sí, Yo, AliExpress, AliExpress, sí, yo hay, Amazon, sí, pero sobre todo en las que son orientales, sí, yo veo como de pronto, en plan, te ha tocado un premio, sí, pulsa aquí para obtenerlo. O sea, están mezclando como, claro, eso es dopamina, ¿no? claro. Dopamina para... Dopamina pura, esto está hecho de gente que sabe muchísimo sobre psicología humana. Ujú. Es igual, es la misma gente que hace los sistemas para los casinos, para las máquinas tragaperas Y ahí como y se, para las redes sociales para redes también. sociales, Sí, efectivamente, el scroll y todo. exacto. Y ahí como sé cuándo soy adicta, porque claro, yo me pongo a comprar online o me pongo a ver Instagram y a ver un reel tras otro Sí. y no puedo parar, pero llega un momento en que paro. Entonces, ¿cómo sé o hay grados de adicción? ¿O cómo sé si soy adicta o simplemente me he dejado llevar? Claro, hay grados de adicción exactamente, hay intensidad, podemos decir, ¿no? Una persona que fuma no se va a ir a un instituto o una clínica a encerrarse para dejar de fumar, Ujú, ¿no? Como puede ir una persona, por ejemplo, que consume cocaína o heroína, ujú, ¿no? Vemos aquí que hay una... no es lo mismo, no ujú, es lo mismo. Pero la base es la misma. La base es la misma, o sea que si tú vas comprando de una forma compulsiva, estás comprando cosas que no necesitas y lo haces porque no quieres sentirte mal, ujú, o sea, te estás alterando tu estado de ánimo, ujú. entonces ahí tenemos un problema. Lo que pasa es que no acabo de ver hasta qué punto, cómo puedo yo diferenciar Sí, que esa evasión que yo busco en sí. un hábito compulsivo Ujú. ya ha pasado la línea delgada y se ha convertido en una adicción. ¿Cómo lo puedo ver? Lo puedes ver porque lo necesitas, o sea, cuando no lo Mm, haces te sientes mal. vale. Entonces no puedes pensar otra cosa que hacerlo. Ujú, Es como una fuerza ujú, que te lleva a consumir, a comprar, a jugar, ujú, a comer, ujú, ¿no? Y ujú, entonces cuando no lo haces, te sientes nerviosa, estás de mal humor, te afectas tu vida diaria o tus relaciones, si tienes familia. Entonces todo eso lo notas, por eso decimos que es una adicción. ujú. Si fuera un hábito, si fuera algo, por ejemplo, si tú estás tomando un zumo de naranja todos los días, pues lo estás tomando, pues está muy bien, lo tomas, pues estás habituada cada vez que te levantas, pues haces un zumo de naranja. Si tú viajas y no tomas un zumo de naranja, no te pasa nada, Claro. tu vida sigue perfectamente igual. Sí, o sea que yo a lo mejor alguna noche, ¿no? Pues de esto que dices, Sí, me pongo a mirar un ratito Instagram y luego sí, dices, como que había pactado conmigo misma que iban a ser 15 minutos claro, y ha pasado una hora, pero al día siguiente no lo necesito hacer. exacto, O si durante el día entro en Instagram un momento porque tengo alguna notificación,
no me engancho, puedo salir, entonces eso efectivamente, no sería una exacto. adicción, Eso es, ¿no? eso Sin es. embargo, si yo pues estoy como con esa ansiedad, ¿no? Con ese malestar de pensando todo el rato en qué momento me voy a quedar sola para poder dar rienda suelta a esa cosa Exacto, X, que puede ser, pongo el ejemplo de Instagram, pero puede ser lo que he dicho de las compras de Temu, sí. pero puede ser también pues lo que hablamos de comer, ¿no? Ujú. O mil cosas, está el sexo, Está el em, sexo, la pornografía, la pornografía, ujú, está el juego, comida. comida, ¿qué más cosas puede haber? Aparte del alcohol, el El, tabaco, drogas. a cosas que pensamos de una manera como muy ligera, como podría ser un hábito así como, bueno, a mí me gusta estar en casa, tirado, viendo la película, o A sea, las series, sedentarismo sí. es una forma de adicción, Ujú, ujú, es una forma de adicción también. también, Eh, a mí me gustaría añadir que realmente, si lo vemos, queremos ver un poquito más de una manera filosófica, sí, vivimos en un mundo de adicción. O sea, vemos que realmente todo lo que nos rodea es muy, muy, muy adictivo. Y cualquier cosa que aparece, por ejemplo, aparece en las redes sociales, dicen, ah, qué bien, que es gratis, puedo tener una cuenta en Instagram y pasarlo todo bien. Y eso es lo que decían antes, que si no pagas, pues el producto eres tú, claro, ¿no? Si no pagas sí, para comprar algo, pues tú el mismo eres sí. el producto. Y todo esto, Esto pues, explícalo porque yo lo entiendo, sí, pero a lo mejor, a ver, para dejarlo claro, ¿no? sí. Es porque analizan tus hábitos de consumo y Exacto, el porque además algoritmo, te eso, venden al final cosas, ¿no? A través de detectar que te interesa y que eso no, es. y venden esa base de datos con esa información a empresas, ¿no? Efectivamente, eso es. Realmente te sientes en un círculo vicioso donde tú entras con toda la felicidad del mundo que dices, ah, que voy a ver fotos de mis amigos, voy a hacer scrolling, a ver qué suben, y luego estás metido en un círculo vicioso donde no puedes salir porque te están bombardeando con ofertas, con más... para escribirte más cosas y ves que no puedes salir. Entonces te llevas el móvil al baño y te duermen las piernas porque estás 2 horas aquí. Y además todo personalizado, porque Y todo claro, personalizado, no es claro. como antes cuando éramos pequeños que veíamos la tele, ¿no? Exacto. Seguro que hay gente que nos está escuchando ahora o viendo y no ha vivido ni siquiera la época de la tele, Es porque verdad. y te ponían anuncios, pero eran anuncios genéricos. Alguno pues te interesaba, pero otro no. Pero sin embargo, hoy día, igual que en esas aplicaciones de compras, lo que te muestran son a lo mejor vestidos que has mirado antes, pero que no has llegado a comprar, Exacto. o basados un poco en tu estilo habitual de compra Efectivamente, exactamente. Eso es, y eso todo es. eso. Entonces, bueno, tú dices que tú puedes ser adicto aunque haya un tiempo en el que no estés, vamos a decir, consumiendo la Sí. sustancia, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil, porque así lo bajamos a tierra, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una persona que toma alcohol, ¿no? Sí. Entonces, si esa persona no toma alcohol, pues es funcional, no pasa nada, Sí. pero si empieza a beber alcohol, pues imaginaros que está la persona en una reunión y a lo mejor pues no quiere dar la nota, Sí. pero luego vuelve a su casa, cuando vuelve a su casa, coge la botella y bebe hasta que cae redondo, porque, Exacto. y en su cabeza es, quiero volver a mi casa para yo bebérmelo todo, ¿no? Porque tiene esa adicción. Sí. Entonces esa persona dice, bueno, no voy a no iniciar el beber la primera copa, porque sé que como la beba se desencadena toda esta serie de acontecimientos. En algún momento de su vida, Ujú. esta persona puede llegar a hacer un uso moderado del alcohol para... No, no, del alcohol no. Una persona, podemos decir oficialmente, alcohol, oficialmente entre comillas, cuando ya entra un tratamiento y todo eso, no puede decir que yo voy a tomar, no puede tomar ni incluso ni una cerveza sin alcohol. Ujú, No, esa persona no. ujú. No, por eso Y, dicen que yo, aunque no bebo, soy alcohólico. ujú, ujú. ¿Y con otras adicciones, si se podría? No, no, cuando hablamos de, no, de sustancias, no, ni de tabaco, ni de drogas. Es un ejemplo, antes hablamos de la fuerza de voluntad, mucha gente
deja de fumar empleando la fuerza de voluntad, ¿no? O Ujú. sea, dice que ya, pues yo le echo un par, como decimos, y ya está. O mucha gente dice, ah, pues si te drogas o bebes o fumas, pues es cuestión de que no tienes fuerza de voluntad. Dice la gente de una forma muy ingenua. Sí. Pero no, no es así, porque, y yo lo vi también en mi vida, amigos que lo dejaron, y yo incluso lo dejábamos con la fuerza de voluntad, pero vas sufriendo porque sabes que estás dejando un placer. La gente que fuma, les ves como que disfrutan muchísimo y tú estás quitándote este disfrute, Ujú. ¿no? Entonces, tarde o temprano, pasa un tiempo, 6 meses, 8 meses, y dices, ¿ves qué fuerte estoy? ¿Qué soy? Que he cambiado, pues ya he dejado de fumar, ya no he dejado de beber, o he dejado de tomarme las rayas, pues ahora me voy a tomar una raya para celebrarlo, porque llevo 6 meses o 8 meses. Sí. Y caes, y caes, y caes peor que antes, Ujú. ¿Y por ¿no? qué peor? Caes peor porque porque entras otra vez en el círculo vicioso. Ujú. Porque la adicción es una cosa mental. El 99% de la adicción es mental y 1% podemos decir es físico. Porque todo esto, toda esta parafernalia que llevas a la adicción, de que del placer que me da, el que me anestesia, el que me ayuda a vivir bien, el que me ayuda a soportar esta vida, todo esto es un libro de creencias, podemos decir, que tú llevas contigo todos los días. Entonces, por eso, cuando tienes adicciones severas de alcoholismo o de drogas, de la drogadicción, drogas muy fuertes, pues necesitas cambiarte a ti mismo. Por eso están los centros de desintoxicación. Tú no puedes hacerlo tú solo. Ujú. Hay mucha gente que dice, pues yo voy a dejar el alcohol, pues lo dejo solo con la ayuda de mi pareja, eso no, no, es error. Lo puedes intentar, pero vas a fracasar. ¿Y con otro tipo de adicciones pasaría igual? Pues ¿Qué? con la Porque ludopatía, me has eso dicho, claro, así, ahí no hay sustancia en la claro. ludopatía, Es una pero actividad, es una actividad que genera una sustancia, o sea, que hace que tú segregues una claro. sustancia, pero es una sustancia que es la dopamina, pero sin embargo, porque ahí hay una diferencia que no acabo de entender. O sea, si yo tomo alcohol, yo soy adicta a, por un lado, mentalmente, Sí, a esa evasión de la realidad, a esa idea de que la vida es más sencilla, o si, porque los problemas parecen más lejos, sí. o a lo mejor, no sé, si fumo, pues esa idea de que voy a gestionar mi ansiedad, Ujú, de la preocupación por el futuro exacto. o tal. Em, pero ahí verdaderamente además está entrando una sustancia en el organismo que es, pues en el caso de fumar, pues la nicotina es un estimulante, es como la Sí. cafeína, Ujú, y en el caso del alcohol, pues es un azúcar al final, que también... Entonces, cuando no entra una sustancia, por ejemplo la ludopatía, la adicción al juego, ujú. es adicción también, pero es distinta. ¿Cuál es la diferencia o funcionan igual? No sé si me estoy explicando. En la persona funciona igual una adicción en la que la conducta introduce en tu cuerpo una sustancia que una adicción en la que la conducta no introduce sustancia, sino que tu propio, Cambias. tu O propio sea, claro, organismo la segrega. para decirlo en otras palabras, cualquier actividad o sustancia que te altera el estado de ánimo, Ujú, podemos decir que es una adicción. Incluso el ejercicio, ujú, ¿no? Hay gente que va pues 4 o 5 horas al gimnasio, pues se machacan. Eso no significa que eso es sano. Eso ujú, ya, digamos que ya ha entrado en el círculo de adicción. ujú, Entonces, el juego, las sustancias, las actividades que te cambian, que te anestesian, que no quieres pensar en la realidad, ujú, quieres evadirte. ujú, ¿Y cuál es la solución más rápida? Pues me drogo, me veo 6 películas de Netflix, me como todos los helados que tengo en la nevera, me bebo todo lo que tengo en la casa ujú. y el día siguiente soy una persona funcional, ya ha pasado la resaca, voy así, todo eso, pero en mi cabeza, porque pienso que la vida es muy dura, que los problemas no deberían pasarme a mí, que la vida para mí tenía que ser más fácil, que mi novio tenía que ser mucho mejor de lo que es ahora, que me cuesta cambiar. Entonces todo esto es un trabajo
que necesitas hacer tú, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Entonces son tus creencias. Entonces, como hay mucho trabajo, ¿cuál es la solución más fácil? Pues me emborracho, Y así no pues me pienso. drogo, así que no pienso, me anestesio y ya está. Ujú. Mira, yo te voy a contar un ejemplo mío que no sé, esto sí sería una adicción, ¿no? A ver. Yo cuando tenía, bueno, adolescente, fumaba los fines de semana. Seguro que a mucha gente que me siga de mis hábitos Perdona que te sanos. interrumpe, sigues, decíamos antes, por ejemplo, decías una persona que puede tomar algo y no ser adicto. Sí, yo tengo amigos también, que hay gente que toma todos los días una cerveza, Sí. pero no más. Ujú. No le vas a ver nunca borracha. Claro, sí, 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 sí. Pasa eso. Sí, Pero, claro, sí, yo cuando decía. era adolescente y Sí, salía, ¿no? Pues los fines de semana fumaba, ¿no? Y fumaba uno detrás de otro, ¿no? porros. No, hombre, porros Ah, no. Tabaco, podría haber sido, pero porros. no, no, Es tabaco. que, Y que la verdad también es malo. ya, Y entonces, bueno, un buen día, pues dije, esto es una tontería que estoy haciendo, además si yo creo en la vida sana y no sé, no sé cuántos. Y entonces dejé de fumar. Pero yo a mí misma me dije, cuando quiera voy a fumar. Lo que pasa que ahora no voy a fumar. Pero si yo un día, porque a mí lo que no, el para siempre, el decir ya nunca jamás podré fumar, porque a mí ujú, la posturita así con el cigarrito, me parecía como que yo era muy interesante, esas tonterías que exacto. hacemos de adolescentes, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pero si yo un día hay una boda, hay una no sé qué, y me apetece, pues me fumo un cigarro. Oye, pues así fue durante un montón de años, que una vez al año o dos, yo decía, pues hoy me voy a fumar un cigarro. Sí. Y ya, y me fumaba un cigarro y ya. Entonces, yo entonces nunca fui adicta al tabaco. No, eso no, para ti eso no era, no es una adicción. Porque hay gente que me dice, uy, yo eso no podría, porque si yo si me fumo uno, lo que estás Claro, contando, vuelvo y además fumo mucho más. claro. Entonces, ¿por qué en mí el tabaco no genera una adicción y en otras personas sí la genera? A ver, es que el tabaco, una persona que fuma el primer cigarro de su vida no se va a hacer adicta, porque no nos gusta. Tenemos solo que recordar cuándo empezamos a fumar los fumadores. A todo el mundo cuando empezamos a fumar, te da tos, iba a decir cussing o en inglés, como pues nos da asco y te dicen Te los amigos, mareas. te mareas y los Sí, amigos te dicen todavía tienes que aprender a fumar, sí, ¿no? sí, Entonces te sí. das cuenta que es una cosa como Sí, yo me social. acuerdo cuando empecé a fumar Sí, que le robamos unos cigarros a la madre de una amiga, ¿no? Mi brava. amiga y yo estábamos en casa, en su Sí, casa, y la madre fumaba, entonces fuimos al bolso y le cogimos unos claro. cigarros y entonces al principio no sabíamos cómo se hacía lo de fumar porque, claro, no, no te estás tragando el humo, ¿no? ¿Cómo se Claro, hace tal? ¿ves? Y me acuerdo cuando ya aprendí, ¿no? Aprender. Que un mareo, Un mareo, ¿no? nos mareábamos, ¿te Sí, acuerdas? sí, y luego en Sí, cambio sí me gustaba fumar, es sí, curiosísimo, ¿no? Pero en el momento un mareo, entonces, bueno, pues son esas cosas que en tu cabeza, ¿no? A claro. mí me parecía muy posh estar así con el cigarro, Sí. apoyada en la barra de un bar, no sé, pues me sentiría mayor, no sé, igual, Te entiendo perfectamente, eso es lo que pasa. Igual que yo de pequeño, cuando mi padre venía de Alemania traía cosas de whisky y yo ya estaba con sus amigos ahí fumando y tomando whisky y yo iba solo pequeño, tenía 10 años, lo probaba y decía, ¿cómo se puede beber? Está asqueroso esto. sí, es Me daba colonia, asco, sí, sí, parecía como, qué asco. Y me iba a beber un leche con cacao, sí, ¿sabes? sí, Todo eso lo que dices, pues esto forma parte de toda esa parafernalia que lo explica muy bien en sus libros Allen Carr, el famoso libro de Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, mm, que habla realmente cómo todo eso lo tenemos idealizado, el placer, el que tienes que cuando ya fumas eres cool, las películas, los actores que fuman, y yo lo tengo tan claramente en mi memoria esto cuando empecé a fumar que me costó un año ser fumador porque fumaba, no me gustaba, me dolía la garganta, luego íbamos al cine, veíamos una película, sí, me es como acuerdo, propósito de año nuevo, empezar sí, a fumar, empezar a fumar, exacto. Eso para aquella época para nosotros era a ver si aprendo a fumar, sí, a ser realmente un fumador
hecho y derecho, ¿sabes? Como Sí, veíamos película de nuestro actor favorito, sí, fumaba Camel sin filtro y salíamos del cine y íbamos a comprar Camel sin filtro. sí, Lo encendíamos y luego, ¡oh, qué asco! sí, Pero si lo fuma él, pues tiene que ser bueno, sí, ¿sabes? sí. Y así, 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 hasta que te conviertes en un fumador. Es igual que las drogas, están muy idealizadas en el cine. Claro, pero por ejemplo, cuando es una droga inyectable, en Sí, el cine no lo ves así. En el cine ves pues, a una persona que se va autodestruyendo. Recuerdo ahora mismo me viene a la cabeza una película que para mí fue muy dura, que es Transpotting. Transpotting, sí. Pues esa, Trainspotting, Trainspotting. Bueno, pues esa peli, que creo que está rodada en Irlanda o no en sé, Escocia. Escocia. Bueno, pues se le ve a los protagonistas cómo se inyectan heroína Sí, y para mí es muy fuerte es la muy película fuerte esa esta. película, a mí me Sí. marcó mucho y sin embargo las personas se vuelven adictas a inyectarse eso, o sea que um, eso no Claro, se ve con esos ojos de que posh como el cigarrito. no, no, pero está idealizado, está en tu círculo social. Si tus amigos se drogan y los ves como tú piensas que, mira, esta gente se droga, lo pasa muy bien, siempre está la idea de que, ay, pues si tienes éxito y dinero, pues te faltan las drogas para pasarlo bien. Sí, Que, siempre es verdad, porque ¿no? en las películas que, es que muchas veces nos antieducan, ¿no? Se Exacto. ve muchas veces cuando la gente así que con mucho dinero y tiene una casa tan bonita como la mía, por Sí, ejemplo, pero en esta casa no ocurre, como este castillo. como este castillo, que viene el dealer privado Sí, y le trae la le trae, mercancía a claro. domicilio, encima no se tienen ni que desplazar, ¿no? Y eso es como síntoma de, claro, porque eso es más caro, entonces, ¿no? Como de estatus, ¿no? Exacto. Es muy fuerte el tema, ¿no? Te voy a decir una cosa, una Sí. anécdota. Yo tenía un amigo hace años que era guitarrista y tocaba en un grupo aquí en Madrid. Ujú, Además llegaba a tocar en la tele y en programas de televisión. Y fui a un concierto de ellos en el centro de Madrid y después me fui al camerino con mi amigo, que entré, ujú. y estaban todos drogados. O sea, había rayas de cocaína de aquí hasta allí. Puestas Y preparaditas. preparaditas, larguísimas, Ahí es unos cuando, porros ahí así. es cuando tú estornudaste y ya te quedaste sin amigos. Ya, exactamente, algo Todo salió parecido, volando. sí. No, Lo no. más divertido fue que estaban todos, y porque yo no sabía, como yo no me he drogado nunca en mi vida, que no he fumado, mucha gente incluso por las pintas que llevo ahora me parezco bien, pero muchas veces con los pantalones, pelo largo, piensa que es mentira, pero no, yo no he fumado ni un porro. Entonces, como iba allí y los veía allí todos, eh, estaban todos echados en el sofá, así como idos. Y digo, pero qué placer es esto. O sea, que tienen ganas de marcha. Vamos a cogerme amigo, irnos a conocer chicas, a ligar. Y ellos estaban todos hechos polvo. Ya. Entonces no veía el placer. Digo, ¿qué placer es esto? Claro, es que también te voy a decir, yo ahora no fumo nada, o sea, eso de un cigarrito al año en alguna, ahora nada, porque recuerdo que las dos últimas veces o así fue como, ay, si no puedo respirar. O sea, luego me quedaba como días, Ajá, te digo, después de fumarme un cigarro me quedaba como 2 semanas, como en plan, con la sí, mal, o sea, me afectaba a nivel físico, ¿no? Entonces, claro, es una manera también muy buena de dejar un hábito, porque te exacto. sientes mal y dices, vamos a ver yo, que sin sentido hacer algo que me hace daño voluntariamente. Claro, ahí también hay un trabajo personal, que es el amor hacia mí misma, porque claro, si vamos a pensar, por ejemplo, en cuando comemos sin parar dulces, o a mí me pasa a lo mejor que como de más, sin Ujú, hambre, ¿sabes? sí, Y lo identifico, digo, no, no, es que es una manera de calmar mi ansiedad, aunque sean comidas sanas, ¿no? Pero igual, ejemplo típico, 3 huevos cocidos, cuando a lo mejor con el segundo ya, ¡hala, Ana! ¡Qué mala! ya, Ahí, viviendo al límite. No, no, pero quiero decir, un plato enorme de quinoa en lugar de uno pequeño, y sé que no tengo hambre, pero me lo estoy comiendo porque muchas veces me doy cuenta que tengo ansiedad, exacto. que es esa preocupación por algo que vas a hacer en el futuro, ¿no? Miedo anticipatorio Sí, a algo, y lo hago, ¿no? Y luego me siento mal,
¿no? Me siento mal, hay doble dirección. Una es físicamente, porque me duele la tripa, o a lo mejor si es de noche, ¿no? Y es como, madre mía, ahora hacer la digestión y dormir, ¿no? O la, el sentimiento de culpa, ¿no? Precisamente yo soy una persona que me encanta la vida sana y todo eso, y es como, ¿cómo puedo hacer esto? Y me siento mal conmigo misma por tratarme así, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso puede ser una palanca para dejar la adicción, pero según para quién, ¿no? Porque, claro, o sea, yo sé de muchas personas, lo vemos también en las películas, ¿no? Son alcohólicos o se drogan y al día siguiente están realmente arrepentidos Ujú. y no quieren volverlo a hacer y están arrepentidos, sienten culpa y físicamente se encuentran fatal y vuelven. Exacto, eso es una cosa que es muy importante porque mucha gente, primero la palabra adicción no gusta, es como te margina, ¿no? Es como adicto es el que pensamos que el adicto es el que está en la calle, el junkie, ¿sabes? Que está allí drogándose Claro, claro. y si tú estás en un Pidiendo, restaurante pidiendo dinero. pidiendo dinero, le ves así famélico, delgado, eh, y tú estás en un restaurante muy caro y acabas de beber 3 botellas del vino carísimo, Ujú. y como decía un amigo mío, la única diferencia, los dos son yonkis, el uno tiene más dinero que el otro, nada Claro, claro. más, ninguna diferencia. Entonces, la palabra adicción no le gusta a la gente y ahí está también la clave, porque mucha gente lo ve como su forma de vivir, que yo soy una persona que bebo mucho, yo soy una persona que fumo mucho, yo soy una persona que Que me gusta una rayita de que vez me en gusta una cuando. rayita cada vez que antes de banco. Sí, exacto. Como decía un amigo mío, que yo no podía salir, no me drogaba del lunes al viernes, pero no podía imaginarme que salgo a una discoteca en un club y no me meto unas rayas. Claro. Y lo típico, que mucha gente incluso te sorprende que ves amigos tuyos que los conoces y luego vas a salir fuera y les ves que acaba de beber unos 5 o 6 cervezas y luego te saca una raya. Es lo típico, es como una especie de protocolo, ¿sabes? Como igual que elijo algo que me da placer, pues ahora después del alcohol ven las rayas y lo voy combinando. Sí, yo cuando me caí del guindo, como se suele decir, cuando me enteré de que esto se hacía, yo aluciné, porque yo no me lo podía ni imaginar. O sea, yo la verdad que he vivido en buenos ambientes, ¿no? Y no me he relacionado con gente muy sana y no ha sido hasta la edad bastante adulta, o Ujú. sea, más de la treintena, cuando he visto lo que hay Exacto. y lo normalizado que está. ¿No? Lo que acabas de contar, ¿no? De ir a una fiesta y en plan, oye, vamos al baño y te Sí, vienes. Y tú como, ¿cómo? es verdad. Y además que es muy tentador, porque además Sí, te invitan. exacto. Es que eso es lo más fuerte, porque el adicto, como en el fondo se siente mal y no quiere, a mí me encanta la ley del espejo y siempre hablo Sí, de ella, ¿no? No quiere ver a una persona que no se está drogando porque le hace de espejo y le y dice, me siento mal sí, porque yo al final se me está yendo de las manos esto sí, y sí, el otro no está conmigo en la misma movida y entonces te invita. ¿Quieres una rayita? Tal. Y claro, tú puedes acceder a algo que a lo mejor tú no te podrías permitir porque ¿no? La cocaína sí. es una droga cara, que no es como una litrona, Claro, dices, ¿no? qué suerte tengo, Qué una suerte raya tengo y gratis. encima es como que subes de estatus porque la Sí, gente que toma eso tiene más dinero, supuestamente, claro. y tal, ¿no? Entonces, y encima a lo mejor si has bebido, que ya ahí como que le quitas importancia a las cosas y tal, ¿no? Hay una puerta de entrada facilísima para caer en las adicciones, ¿no? Exacto. Y entonces tú me decías que, claro, para cambiar, para poder, o sea, perdón, quiero decir, para salir de una adicción tienes que cambiar tú por dentro. Tienes que cambiar, pero primero tienes que darte cuenta que eres adicto. Por eso hay mucha gente, como decíamos antes, que también añadir que la adicción es lo más democrático que hay, porque no mira clases, o sea, afecta a todo el mundo. No es Claro, que a los pobres, no, los ricos, no, es todos caen. Y para cambiar tú, primero tienes que darte cuenta que eres adicto. Por eso es la paradoja.
en la adicción, cuando tú admites después de varios fracasos, porque tú dices, no, yo vivo así y ya está, y la gente dice, pero mira cómo es eh, ¿cómo se dice? Testar, Sí, obstinado, cabezota, sí, sí. como qué cabezota es, que no cambia y todo eso, y no se da cuenta que es una persona adicta. Ujú, ujú. Entonces, la victoria de la adicción es cuando tú realmente estás atrapado e incluso la proteges. Te das porque ya no puedes imaginarte que tú Sí, en plan, puedes yo vivir. lo dejo cuando quiera. Exacto, pero en el fondo a ti te da temor pensar que yo tengo que, si tengo la adicción, ¿cómo voy a vivir luego? O sea, ya se está convirtiendo como una especie de, que vives como en un teatro, que Sí. no eres tú verdaderamente. O sea, te necesitas a alguien que te diga lo que tus líneas de guión, que te lo diga otra persona. Como en un documental que vi hace poco, que dijo el psicólogo especializado en la adicción, que dijo que una persona adicta es como si vives con un guionista que está todos los días escribiéndote tu guión y el desenlace siempre es consumir. Es brutal esto, Ujú. es Y brutal. además es que esto de las adicciones, en realidad, como te da vergüenza, lo haces en soledad. Claro, porque sabes que no está bien, Sabes que no está sabes que no bien. está bien, y te tienes que, y cuando llegas a un momento, cuando piensas que he tocado fondo, que ya no puedo hacer nada, he fracasado, que ya la fuerza de voluntad que yo pensaba que tenía para sacarme de esto no me sirve, Sí. y aquí está, vuelvo otra vez, que es lo paradójico, cuando tú te declaras indefenso, Ujú. que ya no puedo más, entonces empieza el cambio. Entonces pues, empiezas a luchar contra la adicción de verdad. Ujú. Y eso pasa cuando lo haces con un grupo especializado, en un centro especializado de adicción. Tú te das cuenta que solo no puedes, lo has intentado y no puedes, y necesitas a alguien que te ayude. Bueno, habrá casos que igual si pueden, según el grado, o no, todo el mundo necesita, porque a lo mejor una persona, ¿Qué decir? me refiero a que igual hay una persona que con ayuda psicológica, pero estando en su entorno, pues es capaz de dejar de frecuentar amistades, por ejemplo, pues que Sí, sí, por supuesto. Me cada caso. imagino que habrá gente así, pero estadísticamente es poquísima. Es poquísima. O sea, si tú eres un alcohólico y piensas que lo puedes luchar tú solo, no sé, leyendo un libro o algo así, que ayuda, que son los primeros pasos que te das cuenta que ya has aceptado que tienes un problema y tienes que hacer algo, o sea, educarte hacia tu problema, pues yo no creo que sirve muchísimo. Creo que para adicciones como alcohol, drogas, tienes que ir a un centro cuando realmente ya estás indefenso y dices, mira, lo he intentado. Y hay gente que dice, ay, pues yo he hecho la fuerza de voluntad, llevo mucho tiempo sin beber, pero sufren y saben que, que en el fondo que se están quitando algo que les da la vida para ellos, piensan esto. Sí, O sí, sí. sea, te Es dicen como, que, perdón, te dicen como que sí, que no tengo que beber, porque me noto que me paso, que puede que sea adicto, que lo he reducido. Te das cuenta cuando te dan excusas, como yo no bebo por las mañanas, todo eso, luego por las noches me tomo una copita, pero esta copita es estar hecho polvo, sí, estar borracho. sí. Y luego tienen bebidas escondidas en casa. Ah, claro, claro, bueno, igual que el Claro, tabaco, paquetes de tabaco exacto. escondidos, sí, Y sí, me eso dices, es. pero ¿por qué tienes que quitar cuando O alguien, dulces claro, escondidos. o dulces esconden y te dicen, pues mira, está aquí una semana y no lo toca. Vale, pues tíralo. No, déjalo ahí. Sí, eso es así. Yo lo he visto en toda mi experiencia profesional en el campo de la alimentación. Ujú. También mucha gente con las dietas, de utilizar una dieta para bajar de peso o lo que sea, pero siempre pensando en el día en el que se acaba la dieta para volver a comer como Como los antes. cheat meals. Sí, Sí, como la sí, gente que hace dieta sana y luego está esperando el fin de semana para comer la hamburguesa y esto como una necesidad. sí, 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 como una necesidad. Entonces, claro, mm, ¿qué herramientas podríamos dar cuando es una adicción eh, así un poco de menor escala, ¿no? Porque no vas Ujú. a ir a un centro de desintoxicación
simplemente porque cuando estás haciendo una dieta, que a lo mejor la puedes hacer no solamente por adelgazar, sino también porque tengas, pues yo qué sé, algún problema de salud, te tengan que operar, Ujú. imagínate, te tienen que operar de la espalda y a lo mejor pues tienes que bajar de peso porque, por la operación, por la rehabilitación, mil cosas, o de la rodilla, ¿no? Muy, muy Sí, típico. Claro, la persona no va a ir a un centro a recluirse si cuando hace una dieta en su cabeza está siempre la idea de ya queda menos para terminar la dieta esta de las narices y volver a sí. comer lo que fuera, ¿no? Que, o sea, lo primero sería, según lo que estoy aprendiendo en esta conversación, Ujú. aceptar que tú tienes esa tendencia hacia el descontrol con ese hábito determinado que parece que se está convirtiendo en adicción, Ujú. en tu caso, ¿no? O en el mío, el que sea, ¿no? Porque ya te digo, o sea, yo con el tabaco, pues no, o nunca llegué a desarrollar adicción, aunque yo recuerdo cuando yo salía de Ujú. canija, Sí, pues que sí que me fumaba un cigarro y otro, ¿sabes? Pero no lo sé. También me ayuda luego eso, ¿no? El decir, es que me encuentro mal físicamente, me encuentro mal, entonces no me compensa, ¿no? Lo que has dicho tú antes de, no era para exacto, tanto, claro. no era para tanto, o sea, es que ni siquiera obtengo ese placer momentáneo, es que ni siquiera, o sea, porque empiezo a fumar y digo, "Ugh", ¿no? Aunque en el pasado a lo mejor me pudiera gustar, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, Sí, aceptar sí. que tienes ahí esa manera de comportarte que puede ir asociada a que no tienes una buena gestión emocional Ujú. y recurres a un bastón, a una muleta donde apoyarte, que es una muleta que es disfuncional porque no te ayuda en realidad, o sea, te va a hacer pasar el trago, ¿no? Nunca mejor dicho lo de trago, pero no te va a resolver el problema y encima te va a crear otro más. Sí, Vale, pues yo ya lo he aceptado. Siguiente paso, antes de irme al centro de desintoxicación, sí. ¿cuál sería? Pues el siguiente paso sería que tienes que intentar poner un control en tu vida. Saber que vas a tener que despedir o disolver creencias que tenías Ujú, desde tu infancia. ujú, Entonces tienes que darte cuenta que cómo has vivido y las formas que tú crees te hacen caer en las adicciones, que necesitas anestesiarte porque no puedes hacerte frente a la realidad. ujú. Y por eso sirve la ayuda, sirven los libros, sirve la ayuda. Por ejemplo, hay un libro muy bueno ahora que me acaba de ocurrir de un psicólogo que se llama Luis Miguel Real, que se llama, el libro se llama la mentira de la fuerza de voluntad. Es un psicólogo especializado en adicciones que está genial el libro. Luis Miguel Real. Luis Miguel Real, sí, Ujú. está en Instagram La también. mentira de la fuerza de La voluntad. Fundamental es un libro perfecto, maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo. Y también existe otro libro de Arnold M. Aston y Bonnie Bounty, que se considera la Biblia sobre las adicciones, que se llama Querer no es poder. Ujú, El título ya lo dice todo. ujú. Entonces, vivimos en una sociedad, como decía antes, como que todo lo tenemos que conseguir rápido, no tenemos que esperar. Si lo quieres, lo visualizas, ya en unos días lo tienes. Sí, Visualízalo, ya está. Y sí. hemos olvidado el trabajo de la hormiguita, diario, poco a poco, con las desilusiones del día, el cansancio, el trabajo interior que tenemos que hacer para ir avanzando. Es que esto es súper clave lo que acabas de decir, porque igual que convertirse en adicto ha sido un proceso, Ujú. hay un proceso de recuperación. Exacto, Entonces, exacto. claro, queremos a lo mejor erradicar una adicción que se ha ido construyendo poco a poco en un día. Y, y no, Exactamente. y no. Ahí Entonces, está. claro, haciendo el trabajo personal, claro, a mí lo que me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué unas personas van a una adicción y otras a otra? Por ejemplo, porque hay personas que son adictas a la pornografía Sí, y sin embargo hay otras personas que son adictas a las compras, ¿no? sí. ¿Cuál es la... ¿Por qué me da a mí por una cosa y al otro le da por otra? Bueno, me imagino que tiene que ver con el círculo social. O sea, no sé, un hombre, por ejemplo, que
o una mujer que está en una familia como muy conservadora y algo así, tiene unas creencias sobre el sexo, así pues la masturbación, la pornografía es como un escape, como para ver como que ve como que algo cambia en su vida, ¿no? Y luego otra persona que le puede permitir, o incluso hay gente que no tiene mucho dinero y es adicta a las compras porque piensa que su vida le faltan muchas cosas porque sus amigas tienen novios y casas y ella no, entonces ella, pues, ¿qué es lo que puedo permitirme yo para sentirme bien? Pues me compro cosas y así luego, pues cada uno Y, ve dónde falla. Y luego también está como si tú quitas una adicción, quería decir antes, pues ves que la gente, porque si tú no cambias, como decíamos, si tú dejas de fumar 6 meses y luego coges un cigarrillo y vuelves a fumar, pues porque sigues igual. Por eso la gente que muchas veces deja de fumar empieza a beber. O dejan la bebida y empiezan a fumar un montón. O bueno, dejan de sí, fumar y dejan empiezan a comer a un comer. montón. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Claro. Porque el sistema de creencias sigue igual. Tú no has Ujú, cambiado. Entonces, ujú, hasta que no cambies tú, ujú. hasta que no te das cuenta que tienes que dejar de pensar como pensabas. Por eso la gente que cuando empieza el tratamiento de desintoxicarse y cambiar, lo tiene en su cabeza como la segunda fecha de nacimiento. Por eso cuentan los días. Dicen 1456 días sin consumir, como desde que volví a nacer. No, perdona que me ría, me recuerda un chiste que dice, ya he superado la ruptura con mi pareja, Sí, llevo ya 1472 días sin pensar en ella. Es como un oxímoron. sí, Pero, sí. a ver, claro, o sea, de lo que se trata aquí es de que hay que identificar cuál es la causa que te lleva a la adicción. Tus Que, creencias personales, sí. o sea, creencias personales, ¿a qué te refieres? Porque yo hasta ahora pensaba que era una manera de gestionar las emociones no adaptativa, es decir, anestesiarme, ¿no? Con una adicción. Eso es lo que yo he entendido Mm. siempre. También puede ser, si me estoy enterando bien lo que dices, lo de las creencias, pues eso que explicaba antes, lo de que yo me creo muy guay si tengo un cigarrito así, ¿no? Mm, Sí, es una manera de eso, de decir, claro, decimos que forma de la parafernalia de las cosas como nos vende también la sociedad, ¿no? ujú, Del tabaco, que es cool, que es bueno, que da placer, la droga. Y en caso de creencias, cuando tú crees, por ejemplo, que como Albert Ellis, el famoso psicólogo cognitivo, junto con Aaron Beck, que trataron muchísimo el tema de las creencias personales y donde se basa realmente la psicología cognitiva a día de hoy, que es la más científica, Albert Ellis lo llamaba masturbation, del must con U, del sí, must, o sea, como que sí, tengo, tengo que ser perfecto, la gente me tiene que tratar muy bien, el mundo tiene que ser fácil para mí, no tengo que esforzarme para conseguir las cosas. son distorsiones cognitivas. Exacto, Ujú, creencias más bien, ujú, podemos decir. Entonces tú lo llevas eso todos los días, es tu disco duro ujú. y claro, cualquier revés que tienes en la vida, está la baja tolerancia a la frustración, pues ¿qué hago? Pues me monto una valla, me anestesio y me olvido, no quiero pensar, porque me duele pensar, porque no quiero hacer trabajo interior de analizar o interpretar la situación y salir adelante. Eso decía antes, nos olvidamos del trabajo de hormiguita que hay que hacer todos los días para nosotros mismos, para el mundo, para entender qué es lo que nos pasa y soñamos a lo grande, sueña a lo grande, nos vende la sociedad, sueña a lo grande, los puedes conseguir, pues si juegas en esto, apuestas, puedes conseguir 100 millones y cambia tu vida de día a noche, métete en este programa y cambia tu vida, todo es solución fácil, todo es Sí, solución fácil. transformación así. Exacto, toda transformación es así. Nadie te dice, si tú te pones, claro, se venden libros que te dicen, si tú visualizas que eres rico y todo eso, lo vas a conseguir, pero claro, es un superventas. Pero si yo escribo un libro que dice que tienes que trabajar todos los días, poco a poco, y al final igual lo consigues, igual no, entonces vende mucho. O Claro, sea, no va a ser, claro. que es la realidad al final. Claro, o sea que recapitulando, primero acepto que tengo un problema o algo que no está funcionando bien en mí, Me declaro indefenso, me yo declaro solo, entonces necesito que me abro en la ayuda. que puede ser
inicialmente con libros, con audios, o sea, sigues solo, pero Sí. el primer pequeño pasito, ¿no? Claro, son pasos que ayudan, eso sí. Y tú ahí tienes que aprender a gestionar las emociones, darte cuenta que estás evitando la incomodidad de ciertas emociones, Sí. porque lo que haces es utilizar la adicción para evadirte y no sentir, Ujú. y luego acostumbrarte a sostener esa incomodidad en el tiempo, en ese proceso de recuperación. Yo fíjate, yo me entreno muchas veces en sostener la incomodidad con tonterías, pero porque me gusta, mmm, no es fuerza de voluntad, es voluntad. Me gusta entrenar la voluntad. Y por ejemplo, cuando recibo un paquete que he Ujú. comprado, no sé, en Amazon o lo que sea, No lo abres inmediatamente. efectivamente, digo, pues no lo voy a abrir. Y no es como para fastidiarme a mí misma, no es Vale. para entrenarme. Ujú. Sí, o por ejemplo, ¿no? Lo de sonar el despertador, a mí me da muchísima pereza lavarme el pelo, porque tengo muchísimo pelo y a las mujeres en general nos pasa mucho cuando Sí, tenemos pelo largo y tal. Es como, me lavo el pelo, no me lo lavo porque tengo que ir, no, porque luego voy al gimnasio, y entonces te empiezas a hacer una paranoia, ¿no? sí. Bueno, pues yo directamente, en cuanto entra ese pensamiento en la cabeza, me levanto por la mañana y me entra el perezón de, y si no me lavo el pelo, a la ducha rápidamente, sin pensar, y es como que así voy entrenándome para, para ser, o sea, esta es la broma esta de, ¿qué somos? ¿Nenazas o somos marinos, Claro, no? exacto. O sea, aquí mando yo, ¿no? Me digo a mí misma, aquí mando yo y entreno mi voluntad. Y eso es un proceso. Eso Sí, lo tengo que hacer todos los días, porque si no, el día que no lo haga, esa tendencia que yo tengo como ser humano que soy, y eso no me hace peor que nadie, soy un sí, ser humano sí, y me comporto como tal, entonces tengo esa tendencia que va a hacer, pues, en el caso de cada cual, será una tendencia diferente. Habrá una persona que sea más de pereza, de quedarse en la cama, otra persona que sea más de comer más, otra persona que sea de no poder gestionar la impulsividad y que en cuanto llega un paquete a casa que has comprado por internet, lo tienes que abrir, estés haciendo lo que estés haciendo, ¿no? A cada cual. Pero al final es darte cuenta, o sea, analizarte, darte cuenta que hay algo que se te está yendo de las manos, que te sí. controla a ti, ¿no? Y ya empezar ese proceso, ¿no? De educarte. Efectivamente, explicado genial. Es que soy muy lista. Pero Se con las nota, drogas no se es listo, es porque el verdad. cerebro, no, esto no es ninguna tontería. El otro día fui a un restaurante y bueno, estas cosas ¿Con las quién? cuento pues como un novio que tengo, no, no tengo novio, no, estas cosas las cuento porque así empatizamos, ¿no? Sí. Fui a un restaurante y con mi familia fui, por cierto, Ah, y había 5 postres. Bueno, miento, había 6, ¿vale? Y entonces yo me los leí. sí, Y cuando pues se llevan la carta, ¿no? Porque tú pides los platos salados sí, y se llevan la carta. Y luego viene el camarero y dice, ¿quieren postre? Y tú, a ver, pues tráigame la carta, porque se la ha llevado. Es una costumbre en los restaurantes, no sé por qué, ¿no? No te la traen. sí, sí. Y entonces yo les dije a mi familia, dije, chavales, yo os voy a decir los postres que había en el menú y además en orden. Y lo clavé, excepto el primero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese no me gustaba. Entonces me había fijado muy bien en los otros 5, porque me Sí, gustaban todos, y me había fijado además en el orden. O sea, había prestado atención, sí, ¿no? Entonces, cuando tú tienes el cerebro entrenado en estar presente y educarte en las cosas del día a día, también tienes una concentración mayor para, por ejemplo, recordar en orden los postres de una carta. sí, ¿Sabes? No tienes el cerebro embotado, no tienes la costumbre de dejarte llevar por esos impulsos en los que nuestro cerebro reptiliano manda sobre nuestra mente que dice, ¿te conviene o no te conviene? Entonces, al final el beneficio de este entrenamiento, de este proceso de claro. Tienes pequeñas ganancias al final, sí, mentales, como porque estás entrenando voluntad, la forma de voluntad del cerebro está más enfocado, más fresco, más en orden. sí, Claro. es Tiene entrenar sentido, la tiene sentido. voluntad, que la voluntad es al final el compromiso, la decisión Sí, que yo he tomado, ¿no?
tengo la voluntad de actuar de una manera que yo me sienta orgullosa de mí misma o que yo me sienta bien con mi cuerpo. Es como cuando por la mañana hago ejercicio, sobre todo yo lo que me gustan son los estiramientos, Sí, es que luego, o sea, es como que me siento súper bien, como claro, mucho más ágil. Y el día que no lo hago, pues no. exacto. Claro, ¿cómo puede conseguir una persona que el proceso le guste? Porque eso es clave. O sea, a mí el proceso de, o sea, alguien que ve el beneficio Ujú. de, bueno, por ejemplo, yo lo que hago para comer, no comer mucha cantidad, ¿no? Pues es que me retiro el plato y me pongo a hacer otra cosa en cuanto termino. Sí, Y entonces pasa un pequeño tiempo, ya me doy cuenta que ya no me apetece seguir comiendo. Pero si yo fuera cuando me termino el plato ujú, y me dejara llevar por mis impulsos, probablemente repetiría. Porque en ese momento igual tengo un pelín de hambre y soy tragona, me gusta comer, ¿sabes? Entonces, mm, claro, ¿cómo te enamoras tú de ese proceso, de ese momento, ese espacio en el que tu cerebro reptiliano te pide repetir esa conducta que no te hace bien y tu mente educada en tu bienestar te dice... exactamente. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tiene que ver también porque como te dije antes, cuando estamos adictos y llevamos una vida descontrolada, "Ujú, vivimos la ignorancia. O sea, no pensamos que así vive todo el mundo. La gente adicta a eso dice, pues seguro que todo el mundo se droga, se emborrachan o hacen eso, es una cosa normal. Entonces, cuando cambias, cuando empiezas el proceso de el tratamiento, de tu renacimiento, de vivir sin adicción, empiezas a ver las cosas porque te estás educando, estás aprendiendo a vivir otra vez. Porque antes vivías de una manera equivocada. ujú". Ahora apenas ves, pues, ahora pues estoy más tranquilo, ahora he aprendido de muchos médicos o de libros que eso de comida, pues te dicen, pues tienes que comer como si, pues, tienes que levantarte de la mesa como si no hubieras comido. Y si lo hago, me noto que si como un poco, después de 20 minutos ya no tengo hambre. Que yo Ujú, pensaba que tenía que comer un montón. Ah, pues ahora ya sé. Entonces te vas reeducando. ujú, Por eso ujú, decíamos, ¿sabes? Como una especie de segundo nacimiento. Entonces vas aprendiendo, aprendiendo. Notas cuando no me drogo y cuando no bebo no tengo resaca. El día siguiente no pierdo el tiempo, disfruto más. Porque te has olvidado cómo era, porque llevas muchos años drogándote, muchos ujú, años descontrolado, ujú. muchos años anestesiado. Y ahora pues notas, por eso la gente cuando cambian de vida empiezan a notar cosas pequeñas que antes pasaban por alto. Claro, por ejemplo, los fumadores con el sabor, Con el el olfato, sabor, con el sabor, sí, o exacto. la gente que toma más alcohol del que debiera, pues luego al día siguiente no puede rendir al 100%, obviamente, y a nivel neuronal no está bien. Y luego lo mismo con las digestiones de comidas copiosas, Sí, es que luego no te puedes mover y entonces también es un día perdido. Y entonces, es verdad que hay que tomar una decisión y mantenerla y a lo mejor si no eres consciente de los beneficios, mmm, no la puedes sostener. Tienes que enamorarte de esa incomodidad para ver que luego te sientes, cuando vences esa pequeña incomodidad que no te vas a morir, ¿no? Porque lo que decías antes de la ujú, poca capacidad de frustración que sí, tenemos, ¿no? Luego te sientes tan bien contigo que eso hace que sigas tomando esa decisión a favor de ti y aumenta tu autoestima. Entonces ya es un círculo virtuoso que va retroalimentando ese nuevo camino que... efectivamente, exactamente, así es. Así es tu nuevo yo, es tu nuevo yo que ves como todo a tu alrededor cambia. Por eso dice, porque si no cambio yo, no cambia nada. Todo lo veo igual. O Claro, sea, por mucho que cambies de sitios físicamente, si tú lo ves todo igual, pues pasa igual. O lo sea, llevas contigo. exacto, Sí. exacto. Es un cambio mental muy, muy profundo de personalidad y además aquí pues la gente que lo quiere ver de una forma más visual, pues tiene series que hemos visto juntos de Javier Giner, Yo Adicto, Yo el adicto, libro sí, también, sí. Raúl Baum, el hijo de Carlos Ruscalleda, el cocinero, que tiene otro libro
también que es, aquí no me acuerdo el nombre, que está súper bien, que habla de su adicción al alcohol y eh, cómo se desintoxicó y cómo cambió toda su vida y cómo habla realmente, como además un cocinero de tanto prestigio y cómo ve realmente como en todos los restaurantes te ponen un menús larguísimos de maridaje de vinos y ahora como notamos, ahora hay una tendencia, la verdad es que tenemos que decirlo eso, que mucha gente joven no bebe Sí, es tanto verdad, como antes, totalmente. ¿no? Sí, Y hay bares que tienen muchísimas bebidas sin alcohol. David Muñoz en Diverso ha hecho un maridaje espectacular de vinos y bebidas y cócteles sin alcohol. sí. Y la gente flipa, o sea, y Sí, es una sin maravilla. embargo, ahora yo diría que hay una época de adicción a la pornografía muy potente. No sé si antes Brutal, también la había y no eso lo sería. sabíamos, pero No, antes no había tanta porque hablamos de la pornografía online. Ahí eso es lo importante, porque la pornografía ahora tenemos en los de internet, que digamos que con la alta velocidad, que antes pues tenías una revista, pues la gente joven cuando en mi época, y ya está, eso era tu, digamos, tu momento íntimo. y esa es me viene a la cabeza ¿cómo se dice? Una secuencia en una película de Woody Allen que va a comprar una Correcto. revista porno Sí, y entonces dice, le pregunta a la cajera, ¿tienen así bajito, ¿no? Y dice la cajera, Manolo, bueno, el que fuera, tenemos, no sé, chicas revoltosas. Y el otro como, exacto, todo lo que quieres saber de sexo, ¿no? y todo lo Y no te atreves que a preguntar, sí, algo así. todo lo que quiera, lo que querías saber sobre el sexo y nunca te atreviste a No te atreves a preguntar. algo así. Títulos largos donde los Sí, sí, haya. sí. Bueno, Las primeras películas de Woody Allen, sí, sí. muy, muy divertido. Claro, es que quiero hacer humor un poco porque es que es un drama. Este tema del que Claro. estamos hablando realmente destruye a las Ahora, por ejemplo, personas. diríamos que ahora la gente joven no se bebe, pero la gente joven está muy adictos a la pornografía. Claro. La pornografía online, que es un horror esto, la verdad es ¿Y que... cómo se pueden desenganchar de eso? Porque claro, mm, es que es distinto al tema del alcohol, por ejemplo, porque con el tema del alcohol es verdad que al día siguiente puedes decir, con estas resacas que no Sí, saco trabajo adelante, igual que a lo mejor con la pornografía, pues consumes mucho tiempo que le podrías estar dedicando también a quedar con amigos, a vivir claro. la vida, ¿sabes? A trabajar. Mm, pero no tienes, digo yo, no tienes ese dolor de cabeza de la resaca o esa falta de poder respirar del tabaco. Cierto, cierto. Es que además con la pornografía online la adicción a la pornografía es tan fuerte porque como tú dices, no es una sustancia que te puedes, por ejemplo, tener un overdose como la sobredosis. Ujú, Es infinito. ujú, O sea, tú te metes en un ordenador y hay millones de vídeos que no puedes parar. ujú, Y por eso ves que y la gente pues luego pues empiezan la masturbación compulsiva, no les apetece estar con la pareja porque no disfrutan, ujú, porque tienen una mentalidad de voyeur, porque te gusta ver. ujú, ujú, ¿Sabes? Que no te gusta vivir, prefieres pensar, ujú, ujú, como dijo en un relato de un ex adicto de pornografía, como que le dijo su pareja, pues prefieres pensar en el sexo que hacer sexo, que tener sexo, ujú, ujú, ¿no? Eso porque estás tú todo el rato quieres mirar y te te excitas mirando y acabas a la masturbación compulsiva y eso quiere decir que pasas muchas horas enganchado, estás cansado, estás triste. Hay un libro espectacular que se llama Tu cerebro, en inglés es Your Brain on Porn, que es Your brain. Your Brain on Porn, Ah, un porno. o sea, tu Ok. cerebro en el porno. ¿Y qué pasa en tu cerebro cuando ves porno? Ujú, ujú. Y ¿Sabes el autor? ay, no, Bueno, es igual, no se busca. podemos decirlo. Y habla como tiene relatos de gente adicta en el porno. Está muy famosa también la página web que se llama NoFap. FAP es como las palabras iniciales de no masturbación, Ujú. así como un poco slang. De gente como que realmente tenía las vidas destruidas por la pornografía, por la adicción a la pornografía. Es brutal.
Es que porque esto, como te digo, o sea, que no hay un fin, no te puedes ver, por ejemplo, 3, 4 horas y luego quedarte rendido. Es que es una cosa que pasas horas, horas, horas. Y me acabo de recordar ahora a un cantante griego que era adicto a la ludopatía, hablando ahora de las horas cuando nos dedicamos las Sí, horas, ¿no? sí, A la adicción una vida y perdida. a la vida Y perdida. encima con la ludopatía, pues dinero perdido. Dinero perdido, exacto. Y las horas, pues hay gente que entra el viernes y sale el domingo en los clubes privados, eso, o los casinos, Sí. perdón. Y entonces él decía, cuando perdió su casa, su familia, dinero, millones, era un cantante muy famoso, pues entonces dice, claro, llegas, cuando empiezas a cambiar luego y ya empiezas a tener una vida ya funcional, estructurada, Ujú. te das cuenta de una cosa que nos pasa mucho a todos los adictos, que tienes ese sentimiento de dices, ¿cuántas horas, aparte del dinero, que el dinero viene y va, vale, ya está, pero las horas que he dedicado a esto? Y el tiempo no vuelve. Y el tiempo no vuelve, porque eso es el lujo, el único lujo es el tiempo. Sí. O sea, si hubiera dedicado todo, es un tío además que la escuela era un pésimo estudiante, y dice, cuando estaba adicto, cogía, por ejemplo, los periódicos deportivos y los dedicaba horas leyendo sobre pronósticos, ¿sabes? De De las apuestas. apuestas de Claro. caballos Y o no leía de... libros. O sea, si todo este tiempo yo de leer, de ir al casino, de jugar las horas sentado, si lo hubiera dedicado a hacer deporte, estudiar algo, hubiera sido vamos, hubiera llegado muy lejos. Y eso le pasa a todos los adictos. Siempre cuando realmente echas la vista atrás y dices, ¿cuántas horas he dedicado drogándome, estar en casa anestesiado, pasando las horas, con la resaca, estando borracho? ¿Qué hubiera hecho si lo hubiera dedicado en algo realmente productivo? ¿No? Leer libros o hacer algo o ir a estudiar o no sé, O o disfrutar de la trabajar o vida, disfrutar de sí. la vida. Sí, 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 efectivamente. Bueno, es un tema del que podríamos estar hablando horas Es un tema, y se por ve supuesto. claramente lo experto que eres, porque Muchísimas gracias. buah, la cantidad de información y de cosas que nos estás aportando es alucinante. Entonces, vamos Muchas a, gracias. de nada, un placer tenerte aquí. El placer Vamos es mío. a recapitular un poquito para Sí, cerrar, ¿no? Sobre las soluciones, porque a mí es lo que me importa, ¿no? Que nos quedemos en la cabeza con eso de las soluciones, que sería darte cuenta y aceptarlo. Que no nos gusta aceptar una verdad chunga sobre nosotros, porque a nadie le gusta verse su propia joroba, ¿no? Como se suele decir en España, exactamente. pero las cosas como son, es que somos seres humanos, entonces no se trata de ser indulgente con cualquier comportamiento disfuncional, pero sí entenderlo, entenderlo. Se pueden entender, hay cosas que no se justifican, pero sí se entienden, por el hecho de que somos humanos. Bravo. Y luego, pues ahí ya es buscar ayuda, que la puedes buscar tú mismo, inicialmente, si no te atreves, con la cantidad de esa misma conversación que estamos teniendo es de grandísima ayuda seguro para muchas personas, pero también la cantidad de información que hay en los libros que ha dicho Yorgos, por supuesto que tiene que haber un montón de páginas web, de todo, ¿no? Muchos. Y luego, pues, el buscar la manera de enamorarse del proceso de cambio. Y, como dice Yorgos, querer no es poder, pero desde luego quien quiere está mucho más cerca de poder que quien no quiere. Efectivamente. Entonces hay que comprometerse y querer de verdad, y a eso se le llama voluntad. Exacto. No fuerza de voluntad, sino voluntad de cambio, porque además cuando tú dices que no a algo que te daña, estás diciéndote que sí a ti y a lo que te beneficia. Exacto. Y también me gustaría añadir, pues, última cosa, que alguien que tengas un amigo, alguien cercano que está adicto, no lo tomas a la ligera. O sea, no se trata de alguien que no se respeta a sí mismo o que tenga poca fuerza de voluntad. No se trata de eso. Tienes que verlo con amor, con cariño, que la adicción es una enfermedad, es una persona que tiene un problema serio, porque muchas veces pensamos que, ese se droga porque es un débil, es una persona que no tiene fuerza de voluntad, que no es fuerte, que échale un par y todo eso. O sea, eso es tomarlo a la ligera, una cosa que es muy seria. Sí. O sea, tiene que verlo con respeto, con amor, cariño y no dar
órdenes o soluciones a las personas o tratarles como ciudadanos de segunda porque ellos están adictos y no tienen futuro. No, darles cariño, amor y ayuda y estar acompañándoles en el proceso de cambio. Ujú. Y entender efectivamente que la persona no es mala ni es un bala Exacto. perdida. A lo mejor es una persona que tiene mucha sensibilidad, Ujú. que no ha aprendido a gestionar sus emociones porque nadie nos enseña. O sea, es algo Exacto. que o te tomas tú la molestia de aprender o ni en la universidad ni en el colegio se enseña Bravo. a gestionar las emociones, que me parece que es lo básico para vivir, Sí, sí, ¿no? sí. Poder afrontar el miedo, poder afrontar la pérdida, poder afrontar la derrota, la desilusión, sin tener que recurrir a la evasión. O sea, ser una persona, ¿no? Resiliente, que se Eso es. cae 7 veces y se levanta 8, Ahí ¿no? está, ahí Y está. a eso no hay ninguna asignatura que yo sepa que te lo enseñe, ¿no? Entonces, normal que luego haya personas que no saben hacerlo Exacto. porque nos enseña. Entonces, no se trata de juzgar Ni señalarles ni para nada, señalarles. porque ellos pasan, interiormente se sienten avergonzados. Claro. Entonces, señalarles y ponerles en una situación incómoda no es la solución. ¿No? Decirles como que eres... Incluso quizá puede agravar el problema exacto, porque lo agrava. vuelve la persona a Se recurrir. radicaliza más en esto. Se está más como en la defensiva, entonces le ves como que no colabora. Ujú, Por ujú. eso luego cuando alguien se acepta a sí mismo y va y ve que gente a un centro o a un psicólogo o lee libros y dice, ay, pues entonces no estoy solo, no Sí, me tengo que sentir avergonzado, claro, ¿sabes? claro, efectivamente. Los seres humanos somos seres humanos y eso no significa yo soy así y vale, sino que, bueno, pues lo que he dicho antes, hay muchas conductas que son entendibles, aunque no se justifiquen, pero se entienden. Exactamente. Pues muchísimas A gracias, ti, Yorgos, un placer como siempre, me quedo súper contenta con esta placer es conversación mío. y espero que las personas que lo han escuchado nos dejen sus comentarios abajo y sus preguntas porque nosotros pues responderemos desde lo que sabemos y nuestra propia experiencia a todo lo que nos Bye bye. pregunten. Adiós.